Durante muchos años se ha tenido la oportunidad de observar en la Luna múltiples artefactos, desde extrañas esferas que emitían luz, domos, enormes antenas, grandes instalaciones e incluso naves que surcaban la superficie de la Luna. Digamos que acontecimientos datan hasta del siglo XVI o XVII. Desde el siglo XVI o XVII hasta la actualidad ha habido muchísima información al respecto. La gente ha visto absolutamente de todo. Y fue un escritor norteamericano, George Leonard, quien en los años 70 decidió efectuar un compendio de todas aquellas anomalías e irregularidades que se venían observando en la Luna. En el vídeo de hoy vamos a hacer una especie de remake de todas aquellas anomalías. Las vamos a actualizar utilizando, en base a lo que decían los testigos, la inteligencia artificial para que nos muestre qué es lo que muy posiblemente estaban viendo. Así que lo mejor que podemos hacer es ir a ello ahora mismo. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sí, existen registros medievales que hablan de artefactos en la Luna, extraños efectos, luces inexplicables, y estamos hablando del siglo o del medievo. Pero también existen, anales actuales en los cuales grandes exploradores de la visión remota, como pueda ser Joe McMoneagle o el propio Ingo Swann, entre otros, llegaron a ir a la Luna, a Selene, e intentar focalizar qué es lo que había en su superficie. Eso lo hicieron y contaron cosas muy interesantes. Pero lo que traemos hoy aquí son las interpretaciones de la inteligencia artificial que hace sobre las declaraciones de George Leonard, quien escribió un interesante libro, Someone Else is on the Moon. Alguien estuvo anteriormente en la Luna. Y lo mejor que podemos hacer es ir a ello y os explicamos paso por paso qué es lo que el señor Leonard trataba de decirnos en aquel libro. Vamos allá. Mucho se ha hablado sobre los cráteres en los cuales en su interior se podían ver anillos de luz, luces que parpadeaban, extrañas, construcciones de forma cilíndrica. Después de explicarle a la inteligencia artificial concretamente qué es lo que decía el señor George Leonard, nos hizo una interesante interpretación de ese tipo de cuestiones. Aquí vemos una de las fotografías creadas por la IA y aquí vemos otra. Esto sería más o menos el efecto que el señor George Leonard pudo encontrar en algunas de las referencias que la NASA incluso tenía guardadas, entre comillas, y que le costó bastante conseguirlas. Esas extrañas construcciones dentro de cráteres en las que se podían ver esas luces. Pero la cosa no queda ahí. Podemos ver aquí otro ejemplo, vamos a poner, en la que se puede ver algo parecido a lo que decía el señor Leonard. Hablaba también de domos como el de arriba, cerca de cráteres en los que se podían apreciar esos nuevos cilindros y esas extrañas luces. Algo que se puede ver en esta peculiar imagen que aquí os mostramos. Vemos una composición similar a lo que posiblemente el señor Leonard trataba de decirnos. Y luego está la cuestión de los domos. Los domos eran constantes, se veían muchísimos, y sobre todo en el interior de cráteres. Era como que esos domos se utilizasen para proteger algunas instalaciones, como las que podéis estar viendo allí, que también se podían incluso apreciar a través de los domos, según hubo declaraciones posteriores de algunos del personal que trabajó para la CIA y que tuvo acceso a ciertas fotografías en las que se veían representaciones similares a esa que estáis viendo ahí, o a otra como la que os estamos mostrando aquí. Es una fotografía un poco más de juguete, pero nos implica o nos entrega un poco la información de lo que el señor Leonard nos quería contar. Leonard también hablaba de algo curioso. Decía que había como toroides en la Luna, como donuts. Algo parecido a esto. Tuvo la oportunidad de verlos en ciertas fotografías que consiguió rescatar de antiguos magazines y que consiguió obtener, de algunos antiguos trabajadores de NASA que tuvieron la amabilidad de entregarle esas fotografías. Domos parecidos como por ejemplo a ese que estáis viendo ahí, domos. Estamos hablando de toroides. O por ejemplo el que os voy a mostrar aquí. De esto hablaba bastante Bernard. Y también hablaba de cuencas secas de ríos. Ríos como este. La verdad es que existen y se pueden ver en varias partes de la Luna. ¿Qué demonios hacen allí cuencas de ríos? ¿Por qué esas roturas? Algunos piensan que es tensión de la propia geología del planeta
pero lo cierto es que recuerdan clara y nítidamente a lo que puede parecer una serie de ríos interconectados entre ellos con sus correspondientes afluentes. Ríos como puede ser este o como puede ser este otro, un ejemplo de lo que allí veían. También se han podido fotografiar monolitos. Monolitos como el que estáis viendo aquí y que recuerdan notablemente al de Odisea 2001, de Arthur C. Clarke. ¿Qué sabría Arthur C. Clarke para plasmar en su novela esos monolitos que, según él, apareció uno de ellos en la Luna? Un monolito como este que estáis viendo e incluso otro tipo de construcciones como la que podéis estar viendo aquí. Una construcción que recuerda bastante a una especie de torre extraña hecha de hormigón. Aquí vemos otro modelo, voy a ponerla, una torre extraña hecha de hormigón, con una serie de entradas o ventanas que casi se apreciaban. Incluso se podían ver domos de hormigón macizos, sin ser transparentes, tales como el que os estoy mostrando aquí o el que estáis viendo aquí. ¿Qué demonios es esa construcción? Se llegaba a hablar incluso, en esta ocasión fue el propio McMonagall, quien en sus viajes de visión remota a la Luna, en los cuales tenía como copiloto, vamos a utilizar este término, porque era el guía que le indicaba los puntos donde tenía que ir, me parece que era a Joseph Monroe, al señor Monroe. Ese es uno de los lugares, o él decía que tenía la oportunidad de ver incluso grúas, hablaba de grúas. No eran exactamente como estas, ha sido complicado explicarle a la IA. Quizás la grúa era más parecida a esta que os estamos mostrando aquí, la que el señor McMonagall o el señor Ingo Swann indicaban que se podían ver en la superficie de la Luna. También hablaban de extrañas construcciones, similares a esta que estáis viendo aquí. Unas construcciones muy peculiares que recuerdan como, pues no sé, como una especie de doble tornillo o algo parecido. Otra de las instalaciones peculiares es esta, que era como una especie de torres en las que existía algo parecido a la forma de un tornillo. Esto lo repetía en algunas ocasiones. Incluso que esos tornillos se encontraban metido o dentro de la superficie del planeta a través de ciertas grietas se podía ver incluso la continuidad del tornillo. Eso es lo que decía, cuando en realidad eran construcciones. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que quizás el señor Leonard pudo llegar a indicar. Otro punto interesante, otra de las construcciones eran con forma de diamante. Decía que había algunas construcciones que recordaban bastante al diamante y quisimos hacer algunas de ellas, siempre y en base a las referencias de los testigos, entre comillas, lo de los testigos, se hablaba de que las construcciones eran grises, como de color hormigón, sin demasiada exaltación sobre el resto del entorno. También se hablaba incluso de naves que habían sido erosionadas debido a los cientos de miles de años que se encontraban en la superficie de nuestro querido planeta Selene, nuestro querido satélite natural. Aquí os pongo otro ejemplo de una nave erosionada por los cientos o miles de años en la superficie de la Luna y otro ejemplo de lo que quizás aquellas personas afirmaban ver. Se hablaba también de inmensas torres situadas en holdananzas y incluso se hablaba de algunas ciudades repartidas en la superficie de la Luna cuyas características más o menos se parecían a lo que os estamos mostrando aquí. Entre este que estáis viendo y el anterior. Incluso podría haber una tercera interpretación que sería esta de aquí, aunque al parecer la altura de los edificios era bastante más homogénea que la que aquí se muestra, en la que se muestran edificios con una cierta altura mucho mayor sobre las que el resto. Mucho se ha hablado sobre las luces que se mueven en la Luna, luces que se van desplazando y que recuerdan notablemente como a cilindros que se desplazan sobre la superficie de la Luna y que van dejando un rastro de luz en su paso. Hemos querido crear un efecto similar a lo que indicaban utilizando la inteligencia artificial. Aquí tenemos otro ejemplo que no parece que sea muy adecuado, pero quizás este o incluso este sean más aptos para poder entender qué tipo de efecto o a qué tipo de efecto nos referimos. Los cilindros eran bastante más largos que este que se indica aquí, incluso bastante más largos de los que se indica aquí, y los tamaños debían ser gigantescos porque se podían apreciar, incluso con telescopios de no demasiados aumentos. Este es muy posiblemente uno de los cilindros más representativos que se ha podido ver en la superficie de la Luna.
Pero aparte de todo esto, aquí tenemos otro ejemplo en el cual se puede ver en el centro, en la parte de aquí, como una ampliación de esa luz que recibiese, en este caso del sol, y que fuese, bueno, pues mostrada sobre la superficie cerca de un cráter. La luna siempre ha estado allí, pero no eternamente. Como dije hace tiempo, hubo un tiempo en el que no había lunas, otro tiempo en el que había 3 lunas. La cantidad de lunas variaba, en la actualidad tenemos una. No sabemos la función que tiene, no sabemos si es plenamente natural y produce efectos que no deberían ser demasiado naturales, solamente se proyectan en la superficie de nuestro querido planeta. Aparte que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, nuestra luna es un gigante que tenemos ahí puesto arriba y que no corresponde al tamaño relativo de la Tierra. No se sabe muy bien por qué tenemos algo tan grande en un planeta como tan pequeño como el nuestro. O yo me hago una pregunta. Quizás la Tierra no es tan pequeña como dicen. No lo sé. La Luna siempre nos ha generado muchas dudas y con este vídeo he querido mostraros gráficamente qué es lo que posiblemente se encuentre en la superficie del planeta gris. Ese planeta gris que lleva tanto tiempo girando alrededor de nosotros. Lo dejo aquí en este punto. Haceros miembros, inscribiros y por supuesto darle un like al vídeo si os parece adecuado e interesante. Gracias por todo y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.